Derek estaba en su habitación, y al cruzar la puerta, pude notar que algo no estaba bien. Las paredes estaban cubiertas de garabatos, una mezcla de dibujos y palabras que parecían no tener sentido. «Derek», llamé con voz suave, intentando no alarmarlo. «¿Podemos hablar un momento?» Él levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de confusión. «¿Por qué no me dejas en paz, mamá?», respondió, su voz temblando. «No entiendes lo que estoy sintiendo. Quiero ayudarte. Estoy aquí para ti», le dije, acercándome un poco más. «¿Qué está pasando por tu cabeza?». Derek se puso de pie de repente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «No puedes ayudarme, nadie puede. Solo eres una profesora, Patricia. No sabes nada de lo que realmente sucede aquí», dijo, golpeando su pecho con frustración. «Soy tu madre, y te conozco mejor que nadie. Estoy preocupada por ti», respondí, tratando de mantener la calma. «No entiendes, simplemente no lo entiendes», gritó, y en su voz había un eco de pánico. La tensión en la habitación crecía, y su descontrol emocional era palpable. Sabía que estas explosiones eran parte de su enfermedad, pero no podía evitar sentirme desgarrada por la impotencia. Decidí dar un paso atrás. «Derek, respira. Vamos a calmarnos y hablar de esto», le dije, intentando recordar todas las técnicas que había aprendido sobre la gestión de crisis. Mientras la noche caía, el ambiente en nuestro pequeño apartamento se tornó cada vez más inquietante. Afuera, los vecinos se preparaban para Halloween, decorando sus casas con espantos y luces parpadeantes. La risa de los niños resonaba en la calle, pero en nuestro hogar había una sombra que lo cubría todo. «¿Vas a salir esta noche? La gente está festejando», le pregunté con esperanza. «¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para actuar como si todo estuviera bien? No puedo hacer eso», respondió, su voz llena de desdén. La discusión se intensificó, y aunque intentaba mantener el control de la situación, la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Derek, necesitamos buscar ayuda. Esto no puede seguir así», insistí, sintiendo que cada palabra se perdía en el aire frío que rodeaba nuestra conversación. «No necesito ayuda. Lo que necesito es que me dejes en paz», gritó, y en su mirada había un destello de furia que me heló la sangre. En ese momento, la puerta del corazón se cerró un poco más y supe que la noche de Halloween se llenaría de un terror mucho más profundo que cualquier disfraz. Así, en medio de las risas y gritos de celebración que resonaban afuera, el aire dentro de casa se volvió pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. La noche avanzaba, y con ella, una inquietud se asentaba en mi pecho, presagiando que lo peor aún estaba por venir. La mañana siguiente al horror de Halloween, el aire en Farmingdale parecía más pesado de lo habitual. Al salir de casa, me encontré con un grupo de vecinos reunidos en la acera. Sus murmullos eran inquietantes, como si todos esperaran que alguien rompiera el silencio con una revelación escalofriante. Mi corazón se aceleró cuando vi a un par de policías apartando a la multitud, sus rostros serios y su lenguaje corporal tenso. «¿Qué está pasando?», pregunté a una vecina, Marlene, que parecía particularmente afectada. «No lo sé, cariño, pero creo que algo terrible ha sucedido», respondió con voz temblorosa, mirando hacia el lugar donde los oficiales estaban trabajando. En ese instante, una sensación de pavor se apoderó de mí. Algo me decía que no era una simple broma de Halloween. Avancé un poco más, haciendo un esfuerzo por ver lo que ocurría. Fue entonces cuando vi el cuerpo. La visión fue como un golpe en el estómago. Patricia, mi amiga y respetada profesora, yacía allí, desmembrada, su cabeza ausente. La escena era tan grotesca que me costó procesar lo que veía. «No puede ser», murmuré para mí misma, sintiendo el nudo en mi garganta. «Dios mío, Patricia», dijo Marlene, cubriéndose la boca con la mano. «¿Por qué esto tiene que pasar aquí?». Las sirenas de las patrullas resonaban en la distancia, acercándose cada vez más, y el caos comenzó a desatarse. Los vecinos estaban en estado de shock, algunos lloraban, otros simplemente se aferraban a sus seres queridos, temerosos de lo que podría venir. Un oficial se acercó a nosotros, su expresión grave. «Por favor, manténganse alejados de la escena del crimen.
Necesitamos que todos se queden tranquilos mientras investigamos. ¿Quién hizo esto?, le pregunté, el miedo y la confusión mezclándose en mi voz. Es pronto para decirlo, pero tenemos algunas pistas que investigar, respondió, y su mirada se desvió hacia la casa de Patricia. Como si una sombra oscura se cerniera sobre todos nosotros, los rumores comenzaron a circular. ¿Escuchaste que su hijo, Derek, ha estado actuando raro últimamente?, dijo un hombre mayor, su voz cargada de desconfianza. Sí, lo vi el otro día. Parecía perdido. Se le notaba que no estaba bien, replicó una mujer, con el rostro pálido. La comunidad estaba en estado de histeria, y las miradas se volvían hacia la casa de Patricia. Sabíamos que Derek había tenido problemas de salud mental, pero nunca imaginamos que esto llevaría a una tragedia de tal magnitud. Mientras los policías continuaban su investigación, un grupo de jóvenes comenzó a murmurar entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena, como si fuera un espectáculo. Esto es una locura. Nunca pensé que algo así podría pasar aquí, dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Es como una película de terror, añadió su amiga, cubriendo su boca con la mano, incapaz de mirar. Con cada momento que pasaba, el ambiente se tornaba más tenso. Las ambulancias llegaban, los periodistas comenzaban a congregarse, y el escándalo se difundía como un incendio. Quería alejarme de todo eso, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La imagen de Patricia, tan llena de vida y pasión por la enseñanza, contrastaba brutalmente con la escena que ahora presenciábamos. Recordaba sus risas, sus consejos, su dedicación a los estudiantes. ¿Cómo pudo pasar esto?, me pregunté en voz alta, y Marlene, a mi lado, asintió con tristeza. Derek, susurró con una expresión de horror. ¿Qué le pasó a ese niño? La devastación en sus ojos reflejaba mi propia angustia. Sabíamos que la relación entre madre e hijo había sido complicada, pero nunca pensamos que eso podría llevar a un desenlace tan trágico. Las sombras de la locura se cernían sobre nosotros, y la comunidad se encontraba al borde de un abismo que nadie deseaba mirar. La noche había caído en Farmingdale como un manto oscuro, y con ella las sombras parecían cobrar vida. Caminaba por las calles vacías, cada paso resonando en el silencio del suburbio. Mis pensamientos eran un torbellino. La imagen de mi madre, Patricia, yaciendo sin vida en la calle, decapitada, me perseguía como un fantasma. A pesar de los rumores, a pesar de las miradas acusadoras, sabía que se avecinaba una tormenta. La policía me buscaba, y yo, en un estado de paranoia y confusión, me sentía como un fugitivo en mi propia vida. Mientras me movía entre las casas, podía escuchar voces lejanas, murmullos de vecinos que no entendían lo que había pasado. «Derek, ¿dónde estás?», me decía a mí mismo, intentando encontrar algún tipo de consuelo en mi propio nombre. La oscuridad que me rodeaba parecía absorberme, y me preguntaba si alguna vez podría escapar de este horror. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no pude detenerme? La culpa se apoderaba de mí, y mis manos temblaban al recordar el momento fatídico. Todo había sucedido tan rápido. No sabía si había sido la desesperación, la locura, o ambas cosas. Las visiones perturbadoras que había estado sufriendo se hacían más intensas. En ocasiones, creía ver a mi madre frente a mí con esa mirada de decepción que solía darme cuando no cumplía con sus expectativas. El eco de su voz resonaba en mi mente. «Derek, por favor, escúchame». En un intento por encontrar un refugio, me deslicé entre la maleza, buscando el viejo cobertizo que había sido mi escondite de niño. El lugar estaba cubierto de telarañas, como si el tiempo hubiera decidido olvidarlo. Al abrir la puerta chirriante, el olor a madera podrida y a moho me recibió. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, intentando bloquear los recuerdos que me atormentaban. Justo cuando creía que estaba solo, una voz familiar rompió el silencio. Era Tommy, mi amigo de la infancia. «Derek, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo, amigo». Su voz había sido siempre un bálsamo en mi caos, pero ahora solo me recordaba lo que había perdido. «¿Tommy? ¿Por qué estás aquí?», pregunté, mi voz temblando.
Todos están preocupados por ti. La policía está buscándote. No puedes quedarte aquí, hermano. Tienes que salir de este lugar, insistió, su tono cargado de preocupación. No puedo, Tommy. No puedo enfrentar lo que he hecho. No puedo enfrentar a nadie, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Derek, escúchame. Esto no te define. Necesitas ayuda. Por favor, déjame ayudarte, dijo, acercándose un poco más. Sus palabras resonaban en mí, pero sentía que estaba atrapado en una telaraña de locura y desesperación. Las visiones regresaron, y de repente vi a mi madre en el rincón del cobertizo, mirándome con tristeza. ¿Por qué no me salvaste, Derek?, preguntó, su voz un susurro que cortaba como un cuchillo. No pude. No supe cómo. Intenté responder, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. La locura se apoderaba de mí, y la línea entre la realidad y mi mente se desdibujaba. Derek, mira a mí, grité, intentando aferrarme a algo real. Tommy se acercó, pero yo me sentía cada vez más perdido. ¿Por qué no entiendes? Ella está aquí conmigo, y no puedo escapar de lo que hice. Derek, no hay nadie aquí más que tú. Tienes que salir de tu cabeza. No estás solo. Estoy aquí y quiero ayudarte, insistió, pero su voz se desvanecía mientras la oscuridad me envolvía. En ese momento, el miedo me paralizó. ¿Qué pasaría si la locura me devoraba por completo? ¿Qué pasaría si nunca pudiera escapar de esta pesadilla? La confusión se convirtió en pánico, y el cobertizo, que alguna vez había sido un refugio, se transformó en una prisión. La lucha entre la realidad y la ilusión continuaba, y yo, atrapado en el medio, sabía que el final estaba cerca, aunque no sabía cómo se vería. La noticia del crimen se propagó como un incendio en la comunidad de Farmingdale. En cada rincón, desde los cafés hasta las escuelas, se murmuraba sobre la brutalidad del asesinato de Patricia. La imagen de su cuerpo decapitado, hallado en la calle, era demasiado grotesca para ser ignorada. Los vecinos, conmocionados y llenos de incredulidad, comenzaron a organizar vigilias en su honor. Mientras asistía a una de ellas, no podía evitar sentir que la tragedia se cernía sobre nosotros como una sombra. Las velas encendidas iluminaban los rostros de aquellos que lloraban, pero también reflejaban un aire de incertidumbre y miedo. No puedo creer que esto haya pasado aquí en nuestro vecindario, decía una mujer a mi lado, sus ojos rojos de tanto llorar. Era una excelente profesora, respondió otra. Siempre se preocupaba por sus estudiantes. Mientras escuchaba sus palabras, sentí una punzada en el corazón. Patricia no solo era una profesora, era una madre, y su hijo, Derek, se había convertido en el principal sospechoso. ¿Cómo había llegado a este punto? La comunidad no tenía respuestas, solo especulaciones y susurros. Decidí que era momento de alejarme de la multitud. Caminé hacia el bosque cercano, donde el aire fresco me golpeó con la fuerza de una verdad incómoda. Derek estaba desaparecido. La búsqueda por él había comenzado, pero yo sabía que no podría encontrarlo fácilmente. En ese momento recordé un viejo cobertizo que había visto de niño, no muy lejos del camino que tomaba Derek para llegar a casa. Sin poder evitarlo, decidí investigar. Al llegar al cobertizo, el entorno era sombrío. Las hojas crujían bajo mis pies y el sonido de los pájaros había cesado, como si la naturaleza misma estuviera de luto. El cobertizo, cubierto de hiedra y maleza, parecía un refugio de secretos. Abrí la puerta con cautela, y el chirrido resonó en el silencio. Dentro el aire estaba viciado, impregnado de humedad y un leve olor a moho. La luz del sol apenas se filtraba por las rendijas. De repente, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un cuaderno desgastado y abierto sobre una vieja mesa. Me acerqué, y al leer las garabatos de Derek, sentí un escalofrío recorrerme. Las palabras eran caóticas, reflejaban su tormento interno. No puedo escapar de su mirada, decía una de las frases. Mamá no entiende. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas, cada una más inquietante que la anterior. Era evidente que la mente de Derek estaba en un lugar oscuro. En ese instante, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un grupo de jóvenes que habían estado explorando el área.
Se acercaron al cobertizo, intrigados. «¿Qué hay ahí?», preguntó uno de ellos, su curiosidad evidente. «Un diario de Derek», respondí, mi voz temblando un poco. «Parece que está lidiando con muchas cosas». Los chicos se acercaron, y uno de ellos, un chaval de cabello rizado, tomó el cuaderno en sus manos. Su expresión cambió a medida que leía en voz alta. «No puedo dejar que me encuentre. Ella me llama. No puedo confiar en nadie». Las palabras resonaban en el aire, cargadas de desesperación. «¿Crees que esto es real?», preguntó otra chica, con un tono de incredulidad. «¿De verdad está loco?». «No lo sé», respondí, sintiendo una mezcla de angustia y compasión. Pero me duele pensar en lo que pudo haber pasado entre ellos. Mientras hablábamos, el grupo comenzó a murmurar entre sí, y pronto los medios de comunicación se enteraron de nuestro hallazgo. Las cámaras llegaron rápidamente, enfocando el diario y la noticia de Derek. Ahora un fugitivo con un oscuro trasfondo se volvió el centro de atención. «Esto no va a acabar bien», susurré, sintiendo un nudo en el estómago. La presión de los medios, la mirada del público, todo parecía estar empujando a Derek más hacia el abismo. Sabía que el caos apenas comenzaba, y la tragedia que había comenzado con la muerte de Patricia era solo el primer acto de una historia que prometía más dolor. La búsqueda de Derek se intensificaba con cada hora que pasaba. Los noticieros transmitían en vivo, hablando sobre el caso de Patricia, y la imagen de su rostro sonreído se repetía en todas partes. Era devastador ver cómo su vida, su trabajo y su pasión se resumían en unos pocos minutos de televisión. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntaban los vecinos mientras las cámaras captaban su angustia. La histeria colectiva se apoderaba de Farmingdale, y la sensación de inseguridad se instalaba en cada hogar. Ese día decidí visitar a una amiga de Patricia, Clara, quien había sido su compañera de trabajo. La encontré en su cocina, con los ojos llenos de lágrimas y una taza de té humeante en las manos. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo, su voz temblando. Patricia siempre fue tan fuerte, tan dedicada. Se preocupaba mucho por Derek. Estaba constantemente buscando ayuda para él. Su confesión me dejó helado. ¿Ayuda? ¿Buscó ayuda profesional?, pregunté, tratando de entender la profundidad del sufrimiento que había estado oculto tras la fachada de normalidad. «Sí», continuó Clara, mirando por la ventana como si esperara ver a Patricia aparecer. «La última vez que hablamos, me dijo que había llevado a Derek a un psiquiatra. Estaba preocupada por su comportamiento. Hablaba de cosas raras, de voces que escuchaba. Mis pensamientos se agolpaban, intentando conectar los puntos. ¿Cuánto tiempo había estado luchando Patricia sola? Nunca pensé que llegaría a esto», admitió Clara, secándose las lágrimas con la palma de la mano. «Siempre pensé que podía manejarlo, pero...». Mientras Clara hablaba, mi mente se trasladó a Derek en el cobertizo, rodeado de sus demonios. La soledad del lugar, el silencio del bosque que lo rodeaba, seguramente lo había envuelto en un manto de desespero. «¿Qué habrá estado pensando?», murmuré para mí mismo, sintiendo un escalofrío recorrerme. La idea de que un hijo pudiera causar tanto dolor a su madre era inaceptable, pero la realidad de su enfermedad mental lo complicaba todo. En el cobertizo, la luz del día comenzaba a desvanecerse. Derek se encontraba acurrucado en un rincón, con el diario abierto frente a él. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero lo que más le llamaba la atención eran los dibujos de sombras alargadas que parecían moverse. «¿Por qué no me dejas en paz?», gritó, su voz resonando en el aire frío. «No puedo soportarlo más». Las visiones de su madre lo atormentaban, y en su mente comenzó a formarse una idea oscura. «Si tan solo pudiera hacer que todo esto se detuviera», pensó, sintiendo que su única salida era una decisión desesperada. El sonido lejano de un tren silbando rompió el silencio del bosque, y Derek sintió que el tiempo se detenía. «Quizás si me voy, todo esto terminará», murmuró mientras las lágrimas caían por su rostro. En su mente, la lucha entre el amor y el odio por su madre se convertía en un caos insostenible. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja, como si esperara que su madre le respondiera desde el más allá. La presión de su realidad lo impulsaba hacia una conclusión trágica,
y el tren seguía acercándose, como un símbolo de su inevitable destino. Mientras tanto, la comunidad seguía en su búsqueda frenética de respuestas. La angustia y el miedo se alimentaban mutuamente, y cada rincón de Farmingdale estaba impregnado de un aire de desolación. ¿Cómo pudo Patricia dejar que esto sucediera? Susurraban algunos, mientras otros defendían su amor incondicional. Pero en el silencio del cobertizo solo había una lucha interna, un conflicto que iba más allá de lo que los demás podían entender. Derek se dio cuenta de que, aunque había querido a su madre, su enfermedad lo había llevado a un lugar oscuro, donde las voces y las sombras eran más poderosas que su amor. «Perdóname», volvió a decir, mientras el eco del tren se hacía más fuerte, resonando en su mente como una advertencia de lo que estaba por venir. La noticia de la muerte de Derek se extendió como un incendio forestal en Farmingdale. Recuerdo que estaba en casa, frente a la ventana, observando cómo la gente se congregaba en grupos, murmurando entre ellos. Una mezcla de alivio y tristeza impregnaba el aire, y yo no sabía cuál de las dos emociones me dominaba más. La comunidad parecía dividida. Algunos vecinos se sentían aliviados de que la amenaza se hubiera desvanecido, mientras que otros lamentaban la pérdida de un joven que, a pesar de sus problemas, había sido parte de su entorno. ¿Cómo pudo llegar a esto?, preguntó una mujer de la esquina, su voz quebrada. La miré desde mi posición, sintiendo que sus palabras resonaban en mi propio corazón. La verdad es que nadie tenía respuestas, solo preguntas que flotaban en el aire como hojas secas en otoño. La reunión comunitaria se convocó rápidamente. Era un intento de encontrar sentido a la tragedia, de unir a la comunidad en torno a un propósito. Al entrar al salón comunitario, noté el ambiente tenso, cargado de emociones reprimidas. Las sillas estaban dispuestas en círculos, y las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre y dolor. «Debemos hablar sobre la salud mental», propuso un hombre mayor, su voz firme pero llena de preocupación. «No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Hay que educar a nuestros hijos y a nosotros mismos sobre estos problemas». La sala se llenó de murmullos de acuerdo, pero también de escepticismo. «¿Y qué se suponía que debíamos hacer por Derek?», cuestionó una mujer con lágrimas en los ojos. ¿Acaso no podíamos ver que estaba sufriendo? Sus palabras calaron hondo, y sentí que la culpa se cernía sobre todos como una sombra. «Nosotros no sabíamos», interrumpió otra voz. Patricia siempre sonreía. Parecía tenerlo todo bajo control. Nunca imaginé que su hijo estuviera tan perdido. La afirmación hizo eco en mi mente. ¿Cuántas veces no había visto a Patricia en la universidad, impartiendo sus clases con pasión y dedicación? Parecía la madre perfecta, siempre cuidando de su hijo, pero había un abismo debajo de esa superficie. Una joven, que se presentó como estudiante de Patricia, se levantó. Recuerdo que ella hablaba sobre la importancia de buscar ayuda. Estaba escribiendo un libro sobre salud mental y violencia familiar. Siempre decía que la conversación debía comenzar en casa. Su voz se quebró, y vi cómo los rostros se tornaban serios, reflexivos. «¿Y qué pasó con ese libro?», preguntó alguien. «¿Está terminado?». La joven asintió, y un silencio pesado invadió la sala. Era como si la voz de Patricia, aunque ausente, aún resonara en nuestras conciencias. «Encontré el manuscrito entre sus cosas», dije, alzando la voz. «No sé si debería compartirlo, pero creo que su historia necesita ser contada. Quizás sea su legado, una manera de ayudarnos a entender lo que realmente sucedió». Las miradas se volvieron hacia mí, algunas llenas de expectativa, otras de recelo. «¿Por qué no lo hacemos?», sugirió el hombre mayor. «Podríamos organizar un grupo de lectura, discutirlo juntos». La idea comenzó a tomar forma y sentí una chispa de esperanza. Tal vez al desenterrar estos secretos podríamos sanar como comunidad. La reunión se tornó en un espacio de catarsis. Se compartieron historias, experiencias y temores que antes permanecían ocultos. Las lágrimas fluyeron, pero también las risas y la complicidad. Un sentimiento de unidad comenzó a formarse entre todos nosotros, un hilo invisible que nos conectaba en medio de la tragedia. Así, mientras la noche se cernía sobre Farmingdale, el eco de un tren resonó a lo lejos.
Fue un recordatorio de que las sombras del pasado persisten, pero también de que, aunque la historia de Patricia y Derek había sido trágica, aún había espacio para la reflexión y el cambio. La comunidad había comenzado a despertar, y quizás, solo quizás, podríamos encontrar la manera de afrontar lo que había sucedido y construir un futuro más consciente. Historia 2. La noche de Halloween de 2009 era mágica en Woodbridge, Virginia. Las luces de las calabazas iluminaban las calles y el aire fresco estaba cargado de risas y gritos de alegría. Me encontraba en el corazón de esa festividad, rodeada de mis mejores amigas, Sofía y Camila. Vestidas con trajes de brujas, nuestra única preocupación era quién conseguiría más dulces durante la noche. Mira ese grupo de chicos. ¿Quién creen que se atreverá a acercarse a ellos?, preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. Yo apuesto a que ninguno de nosotros se atreverá, respondí riendo. Pero deberíamos intentarlo. Halloween es la noche perfecta para hacer locuras. Camila, siempre la más cautelosa, agregó: Chicas, no olviden que debemos tener cuidado. No quiero que algo malo nos pase. Aunque sus palabras fueron sensatas, la adrenalina de la noche nos envolvía y decidimos desviarnos de la fiesta principal hacia el bosque cercano en busca de una aventura más emocionante. Al entrar al sendero cubierto de hojas crujientes y sombras, la atmósfera festiva comenzó a desvanecerse. El sonido de risas se desvaneció, y solo el murmullo del viento rompía el silencio. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Alguien más siente que esto se está volviendo un poco extraño?, murmuré. Solo es el bosque, Valentina. Vamos, no seamos gallinas, dijo Sofía, intentando mantener la conversación ligera. Pero mientras seguimos caminando, una figura oscura apareció a lo lejos, acercándose lentamente hacia nosotras. Un hombre, vestido de manera casual, parecía observarnos con atención. ¿Creen que deberíamos volver?, preguntó Camila, su voz temblando un poco. No, esperen. Tal vez solo quiere pedir direcciones, respondí tratando de convencerme a mí misma más que a ellas. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. El hombre se acercó más y de repente sacó un objeto de su bolsillo. Mi corazón se detuvo cuando vi el destello del acero, pero al instante me di cuenta de que era un arma falsa. «¡Síganme! ¡No griten!», ordenó, su voz grave y autoritaria resonando en el aire. «¿Qué demonios?», grité, sintiendo que el miedo me envolvía. «¿Qué quieres de nosotras?». «Silencio. No quiero hacerles daño, pero si gritan, no dudaré en usar esto», dijo, apuntando el arma hacia nosotras. La risa de Halloween se desvaneció en un instante, reemplazada por un terror absoluto. «No, por favor, solo queríamos divertirnos», suplicó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «Caminen. Ahora», exigió, y el tono de su voz dejó claro que no había lugar para la discusión. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, nos obligó a seguirlo por el sendero oscuro. La luna apenas iluminaba nuestro camino, y cada paso que dábamos se sentía como si nos alejáramos de nuestra vida normal y nos acercáramos a una pesadilla. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuré. «Esto no es real, ¿verdad?». «Valentina, reacciona. Tenemos que hacer algo», dijo Camila, pero su voz temblaba con el miedo. Mientras caminábamos, sentí un impulso desesperado de enviar un mensaje de texto a mi madre. «Ayúdame», pensaba mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. Pero no había tiempo, y el miedo me paralizaba. La risa y la diversión quedaron atrás. Ahora éramos 3 chicas asustadas, perseguidas por un extraño en una noche que prometía ser mágica. En ese instante, comprendí que la vida podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que, tal vez, la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. El frío de la noche de Halloween se sentía aún más intenso en el aire y el silencio del bosque era abrumador. Nos habían llevado a un lugar apartado, lejos de la música, las risas y los disfraces brillantes que una vez nos rodeaban. La oscuridad se cernía sobre nosotras como una manta pesada, y el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas resonaba en mis oídos. Una mezcla de miedo y confusión se apoderó de mí mientras Aaron, el extraño que nos había amenazado, nos empujaba hacia adelante. «¡Vamos! ¡No hagan ruido!», dijo con voz grave,
lo que provocó que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté mirar a Sofía y Camila, pero la oscuridad lo hacía imposible. Sabía que sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía yo. «Valentina, ¿qué vamos a hacer?», susurró Sofía, su voz temblorosa. Intenté mantener la calma, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «No sé, solo mantente cerca de mí», respondí, intentando que mis palabras sonaran más seguras de lo que realmente me sentía. Aaron nos condujo hacia un claro en el bosque. Allí, la luz de la luna apenas iluminaba el terreno cubierto de hojas secas. Fue en ese momento que me di cuenta de que habíamos perdido nuestros teléfonos. Con un nudo en el estómago, recordé que había dejado mi teléfono en mi bolso, que ahora estaba en manos de nuestro captor. «No, mis cosas», exclamé, en un impulso de desesperación. Aaron se volvió hacia mí, su mirada fría y amenazante. «¿Te importa eso? Aquí no hay nada de lo que te preocupes, solo haz lo que te digo», respondió, y su tono dejó claro que no había lugar para discusiones. Las tres nos sentamos en el suelo. El miedo nos mantenía en silencio. Sofía miraba a su alrededor, intentando buscar alguna salida. «¿Alguien tiene un plan? Debemos hacer algo», dijo en voz baja, pero con una determinación que intentaba transmitir. «No tenemos más que esperar», murmuré, sintiendo que la tristeza me invadía, pero en mi interior una chispa de esperanza comenzó a formarse. Si lograba conseguir mi teléfono, tal vez podría enviar un mensaje a mi madre. Esperé un momento, observando a Aaron, que se había alejado un poco, aparentemente distraído. Con el corazón latiendo en mi pecho, decidí actuar. «Voy a intentar enviar un mensaje», susurré a mis amigas. «¿Estás loca? Si te ve, podríamos estar en problemas», dijo Camila, pero podía ver el destello de esperanza en sus ojos. «Es un riesgo que tenemos que correr», respondí, sintiendo que era nuestra única oportunidad. Con cuidado, me acerqué a mi bolso. Mis manos temblaban mientras buscaba el teléfono. Finalmente, lo encontré. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro por un instante, y el miedo se transformó en determinación. «¿Qué vas a escribir?», preguntó Sofía, observando con ansiedad. «Voy a decirle a mi mamá que estamos en problemas, que nos han secuestrado», dije, mis dedos temblando mientras redactaba el mensaje. «Mamá, estamos en el bosque, nos han secuestrado. Por favor, ayuda». Mientras enviaba el mensaje, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi a Aaron acercándose. El pánico se apoderó de mí y guardé el teléfono en mi bolso con rapidez. «¿Qué están haciendo?», preguntó Aaron, su tono lleno de desconfianza. «Nada, solo hablando», respondí, intentando sonar convincente. Miré a Sofía y Camila y ellas me devolvieron una mirada de preocupación. El tiempo parecía detenerse y el aire se volvió pesado con la tensión de la situación. «Más les vale que no intenten nada estúpido. No dudaré en usar esto», dijo, sacando un arma que parecía real, y mi corazón se hundió en mi pecho. En ese momento comprendí que nuestra valentía era un arma de doble filo, pero también sabía que teníamos que mantener la esperanza viva. Lo único que podía hacer era aferrarme a la idea de que, tal vez, mi madre recibiría el mensaje y haría algo al respecto. La oscuridad del bosque parecía tragarse todos mis pensamientos. Me encontraba sentada en el suelo, con las manos atadas, junto a Sofía y Camila. Las sombras de los árboles se movían como si estuvieran danzando al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar. El miedo me envolvía, y la adrenalina corría como un torrente en mis venas. Sabía que teníamos que mantener la calma, pero cada crujido en la maleza me hacía saltar. «¿Qué vamos a hacer, Valentina?», susurró Camila, con la voz apenas audible, como si temiera que el sonido fuera suficiente para atraer la atención de nuestro captor. «No lo sé», respondí, tratando de pensar con claridad. «Necesitamos un plan». Sofía, en un intento de mantener la esperanza, dijo: «Al menos estamos juntas. No podemos rendirnos». Mientras nuestras miradas se cruzaban, sentí que la determinación comenzaba a formarse en mi interior. Tenía que ser fuerte por ellas. Justo en ese momento, escuché el sonido distante de sirenas.
Era como si la música de la esperanza comenzara a sonar en medio de nuestra pesadilla. ¿Escucharon eso?, pregunté, con la voz temblando de emoción. Son sirenas. ¿Crees que alguien nos está buscando?, preguntó Sofía, con una chispa de esperanza en sus ojos. Sí, probablemente, respondí. Mi mamá debe haber recibido mi mensaje. De repente la expresión de Aaron cambió. Podía ver el sudor en su frente y la tensión en su mandíbula. Se acercó a nosotras, y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de ira y miedo. ¿Qué están murmurando?, gruñó acercándose aún más. ¡Cállense! Las palabras se atragantaron en mi garganta. La última cosa que quería era enojarlo. No estamos hablando de nada, dije tratando de sonar lo más tranquila posible. Solo estamos asustadas. Sofía, con su mirada fija en él, decidió arriesgarse. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No hicimos nada malo. Aarón la miró con desprecio, como si nuestras vidas fueran solo una broma para él. Lo que quiero no es asunto de ustedes, respondió, dándonos la espalda por un momento. Ustedes solo están aquí por su propia culpa. Las palabras de Aaron nos atravesaron como dagas. ¿Cómo podía ser tan frío? En ese momento supe que la situación se tornaba más peligrosa. Las sirenas cada vez más cercanas parecían molestarle. ¡Maldita sea!, gritó, dando un golpe en un árbol cercano. No puedo dejar que eso arruine todo. La desesperación se apoderó de mí, y busqué los ojos de mis amigas. Teníamos que hacer algo. Este era nuestro momento. Camila, ¿puedes intentar desatarte?, le pregunté en un susurro, mientras Aaron estaba distraído. Tal vez podamos usar eso a nuestro favor. Ella asintió, y mientras movía sus manos en busca de la cuerda, Sofía y yo mantuvimos la atención de Aaron. Oye, ¿no crees que esto es un poco exagerado?, dije, tratando de sonar desafiante. No tienes que hacer esto. Aaron se volvió hacia mí, con una mirada de furia. No sabes nada de lo que soy capaz, respondió acercándose de nuevo. Ustedes solo son un estorbo. El sonido de las sirenas se volvió ensordecedor, y en un instante su expresión pasó de la ira al pánico. ¡Cállense!, gritó, ahora claramente alterado. No quiero que vengan aquí. Fue entonces cuando Camila logró desatarse. ¡Ahora!, gritó, y un impulso de energía recorrió mi cuerpo. Las tres nos miramos y, en un instante, una chispa de determinación nos unió. Sabía que teníamos que actuar rápido. La posibilidad de escapar estaba justo frente a nosotras, pero la figura de Aaron se interponía entre nosotras y la libertad. El aire en el bosque era frío, y la oscuridad parecía apoderarse de todo a nuestro alrededor. La tensión era palpable. El miedo se cernía sobre nosotras como una sombra interminable. Aaron, el extraño que nos había amenazado con su arma falsa, se mostraba cada vez más errático. Su mirada era inquietante, como si disfrutara de nuestro pánico. A pesar de la situación, había algo en mí que se negaba a rendirse. «Valentina, ¿qué vamos a hacer?», susurró Sofía, sus ojos brillando con lágrimas que trataba de contener. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que encontrar una manera de salir». Escuchen, interrumpí, tratando de mantener la calma en mi voz. Si logramos distraerlo, tal vez tengamos una oportunidad. Hay que pensar juntas. Camila, que había permanecido en silencio, miró a ambas con determinación. Podríamos hacer que crea que estamos asustadas y que queremos hablar con él. Cuando se acerque, podemos empujarlo y correr. Aaron se movía de un lado a otro, como un depredador acechando a su presa. «¿Qué están murmurando, chicas? No hagan planes sin mí», dijo, con una risa burlona que resonaba en el silencio del bosque. Sentí un escalofrío recorrerme. Su voz tenía un tono que me resultaba inquietante. «Solo estamos pensando en cómo podemos ser buenas chicas», respondió Sofía, intentando aparentar tranquilidad. «No queremos hacerte enojar». «Eso es lo que quería oír», dijo él acercándose un poco más. «Pero no quiero que se pongan ideas raras en la cabeza. Ustedes son mías ahora». Fue entonces cuando vi la oportunidad. «Aaron», le llamé, intentando sonar lo más convincente posible. «¿No quieres que nos comportemos? Podríamos hacer lo que tú digas, solo si nos dejas salir de este lugar. Prometemos no decir nada». Él se detuvo,
y me miró con curiosidad. ¿De verdad lo harían? Eso suena interesante. Pero, ¿qué tal si me muestran su lealtad primero? Mientras él se acercaba, hice una señal a Sofía y Camila. El plan era arriesgado, pero ya no teníamos nada que perder. Ahora, murmuré. En un abrir y cerrar de ojos, empujamos a Aaron, quien tropezó hacia atrás, sorprendido por nuestra repentina valentía. ¡Qué demonios!, gritó, recobrando el equilibrio, mientras nos preparábamos para correr. En ese instante, escuchamos sirenas a lo lejos. La esperanza creció en mi pecho. «¡La policía!», grité, sabiendo que esto podría ser nuestra única oportunidad. «¡Corran!», ordenó Camila, mientras comenzábamos a zigzaguear entre los árboles. La adrenalina corría por mis venas. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como un tambor frenético. Sin embargo, en medio del caos, la confusión reinaba. Aaron, furioso, comenzó a perseguirnos. «¡No se vayan! ¡No pueden dejarme así!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Miré atrás y vi su figura oscura acercándose, pero el sonido de las sirenas me dio fuerzas para seguir corriendo. «Allí, a la derecha», exclamó Sofía señalando un claro. «Podemos escondernos allí. Tal vez logremos perderlo». Corrimos hasta el claro, donde la luz de las linternas de la policía comenzó a iluminar el lugar. «¡Están aquí! ¡Estamos aquí!», gritamos, con la esperanza de que nos escucharan. El sonido de los pasos se acercaba, y el pánico se apoderó de mí nuevamente. ¿Y si no llegaban a tiempo? De repente, la luz de una linterna nos dio en la cara, y vi a un oficial de policía. «¡Chicas! ¡Están a salvo! ¡Vengan aquí!», nos llamó. Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. Aaron había aparecido, su rostro lleno de rabia. «¡No se vayan! ¡No pueden irse!», gritó. Pero fue entonces cuando la policía hizo su entrada, armada y lista para intervenir. «¡Al suelo!», ordenó un oficial mientras se posicionaban entre nosotras y Aaron. La escena se convirtió en un torbellino de gritos y luces parpadeantes. «¡Detente! ¡Estás rodeado!», le gritaron. En un instante de confusión, vi a Aaron intentar correr en dirección contraria. «¡No, no!», grité, sintiendo que todo mi cuerpo se paralizaba. Pero mientras la policía intentaba controlar la situación, él logró escabullirse entre los árboles. Desapareció en la oscuridad, dejando atrás el eco de su risa. La policía se acercó a nosotras, y aunque estábamos a salvo, el terror aún nos envolvía. «¿Están bien?», preguntó uno de los oficiales, mientras su mirada se movía entre nosotras, buscando señales de que estuviéramos heridas. «No sé», murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «No sé si estoy bien». No recuerdo con claridad cómo fue que volvimos a casa esa noche. La oscuridad había cubierto nuestra mente como un manto pesado, y aunque estábamos a salvo, la sensación de terror persistía en cada rincón de mi ser. Mientras caminábamos por el sendero que nos llevó a la fiesta, el aire fresco de la noche no pudo ahogar el eco de los gritos y los disparos de adrenalina que aún resonaban en mis oídos. Camila, con los ojos hinchados de llorar, caminaba a mi lado, mientras Sofía trataba de mantenerse fuerte, aunque también podía ver el miedo reflejado en su mirada. «¿Estamos realmente a salvo?», preguntó Camila, su voz temblorosa traicionando la valentía que intentaba mostrar. «Sí, estamos a salvo», respondí, tratando de sonar más convencida de lo que realmente me sentía. «La policía está ahí afuera, y no dejarán que ese monstruo nos haga daño otra vez». El eco de sus palabras resonaba en mis pensamientos. Aunque habíamos escapado de las garras de Aaron Thomas, el estuprador de la costa este, la sensación de inseguridad se había arraigado profundamente en mí. Al llegar a la casa de Sofía, el lugar donde nos habíamos reunido antes de que todo se tornara oscuro, el ambiente era diferente. Las luces estaban encendidas, y nuestras familias nos esperaban con rostros llenos de preocupación. «¡Valentina!», gritó mi madre al verme, corriendo hacia mí y abrazándome con una fuerza que me hizo sentir como si pudiera desvanecerme en su pecho. Estuve tan asustada. «Mamá, estoy bien», logré decir, aunque las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Todo fue una pesadilla.
Sofía y Camila fueron recibidas de la misma manera. Las tres nos miramos, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. En ese momento, el trauma no se podía ignorar. Las preguntas inevitables comenzaron a surgir, y el sonido de las sirenas y los gritos de nuestras madres se desvanecieron en el fondo de mi mente. ¿Por qué no nos dimos cuenta de que algo estaba mal?, murmuró Sofía, su voz llena de angustia. ¿Por qué? No lo sé, respondí, sintiendo que la culpa comenzaba a asomarse. Solo quería disfrutar de la noche. Nunca pensé que algo así pudiera pasar. Esa noche, mientras intentábamos encontrar consuelo en la compañía de nuestras familias, las imágenes del encuentro con Aaron Thomas seguían danzando en mi mente. Los ojos fríos, la voz amenazante, la sensación de impotencia. Cada minuto que pasaba se sentía como un eco de lo que habíamos vivido. Al día siguiente, las noticias sobre el estuprador de la costa este inundaron los medios de comunicación. Las imágenes de su rostro y su historia se repetían en la televisión y en las redes sociales. Cada vez que veía su cara, una ola de pánico me invadía, como si estuviera a punto de revivir aquel horror. La policía intensificó la búsqueda, pero eso no calmaba los fantasmas que empezaban a atormentarnos. No podemos dejar que esto nos defina, dijo Camila una tarde, mientras estábamos sentadas en el sofá, rodeadas de almohadas y mantas, tratando de encontrar un poco de normalidad. Necesitamos ser fuertes. ¿Fuertes?, pregunté, sintiendo que el dolor en mi pecho se hacía más agudo. ¿Cómo se supone que podemos ser fuertes después de lo que nos pasó? No lo sé, pero no podemos permitir que este monstruo gane, respondió Sofía mirando a ambas con determinación. Debemos hablar sobre lo que pasó, enfrentar nuestros miedos. Y así comenzamos a hablar. Aunque cada palabra era un reto, compartimos nuestras experiencias, nuestras sensaciones, y poco a poco, comenzamos a sanar, aunque la herida nunca se cerraría completamente. La sombra de aquel Halloween nos seguiría, pero comenzamos a encontrar la fuerza en nuestra amistad, en el apoyo mutuo. La lucha no había terminado, solo había comenzado de una manera que nunca hubiéramos imaginado. El aire en la sala del tribunal era denso, casi palpable. Me senté en la fila de testigos junto a Sofía y Camila, mientras el juez alzaba su martillo y daba inicio al juicio. La luz fría de las lámparas iluminaba el rostro de Aaron, que se encontraba sentado al otro lado de la sala, con una expresión de desdén que me erizaba la piel. Era difícil de creer que el hombre que había tratado de destruir nuestras vidas estaba tan cerca de nosotras, como si su sola presencia pudiera revivir aquellos momentos de terror. ¿Estás lista?, me susurró Sofía, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No estoy segura. Le respondí con un hilo de voz, mientras miraba al frente, tratando de evitar el contacto visual con Aaron. Su mirada me hizo sentir vulnerable, expuesta. El juicio comenzó con la lectura de los cargos en su contra. Cada palabra era un recordatorio de lo que había sucedido aquella noche fatídica. El fiscal presentó las pruebas, incluyendo el mensaje de texto que había enviado a mi madre, y la sala se llenó de murmullos. Era un alivio que finalmente se hiciera justicia, pero a la vez un doloroso recordatorio de lo que habíamos vivido. ¿Te acuerdas de lo que pasó aquella noche?, preguntó el abogado defensor, dirigiéndose a mí. Su tono era casi desafiante. Sí, lo recuerdo todo, respondí con la voz firme. Nos llevó a un lugar oscuro y nos amenazó. No era solo un secuestrador, era un monstruo. El abogado del acusado frunció el ceño. ¿Y qué me dices de tu amigo, Marco? ¿No crees que él también tenía algo que ver? Se le vio en el lugar justo antes de que sucediera todo. Sentí un escalofrío recorrerme. Marco había sido nuestro compañero de clases, alguien que parecía inofensivo, pero que ahora se revelaba como un traidor. Recordé las risas compartidas y las charlas despreocupadas, y una sensación de traición me envolvió. No, Marco no. Comencé, pero Sofía me interrumpió. No, no puede ser. ¿Por qué haría eso? Su voz tembló, pero sus ojos estaban llenos de determinación. El abogado prosiguió, señalando que Marco había estado en contacto con Aaron antes y después del ataque. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. ¿Cómo podía haber estado tan ciega?
¿Cuántos secretos más existían? Finalmente, llegó el momento de que enfrentáramos a Aaron. Caminamos hacia el estrado. El jurado nos observaba. Sus miradas eran intensas, llenas de curiosidad y compasión. Me senté frente a él, mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué lo hiciste?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Aaron se encogió de hombros como si lo que había hecho no importara. Porque podía. Porque no hay consecuencias para tipos como yo. Una rabia incandescente surgió en mí. Tú no eres invencible. Te atrapamos. Dije, dejando que cada palabra cayera como un peso en la sala. El juicio finalizó con su condena, pero el alivio que esperábamos no llegó. Al salir del tribunal, la sensación de traición aún me perseguía. Sofía y Camila se detuvieron a mi lado, buscando consuelo en el abrazo de las otras. No podemos permitir que esto nos rompa, dijo Camila con lágrimas en los ojos. Tienes razón, respondí, aunque el eco de las palabras de Aaron resonaba en mi mente. La lucha contra el mal no había terminado. Días después, al revisar mis mensajes, encontré una carta de una de las sobrevivientes de Aaron. Sus palabras eran un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Hablaba de la resiliencia, de la importancia de seguir adelante y de cómo juntas habíamos encontrado la fuerza para levantarnos. Siempre habrá más secretos por descubrir, susurré mientras leía la carta en voz alta para mis amigas. Sofía y Camila me miraron, sus rostros iluminados por una chispa de determinación. Era cierto, aunque el camino fuera difícil, nos teníamos las unas a las otras. Y así, con cada paso, recordando siempre lo que habíamos superado, comenzamos a construir un nuevo futuro. Un futuro donde el miedo no tendría poder sobre nosotras. Historia 3. La noche de Halloween de 2010 era una de esas noches donde la atmósfera festiva parecía envolver la ciudad de Martin, Ohio. Las luces brillantes de las calabazas iluminaban las aceras y el sonido de risas infantiles llenaba el aire. Sin embargo, para mí, Devon Griffin, todo lo que debería ser alegría y diversión se tornaba en inquietud. Había asistido a un servicio religioso esa tarde, y aunque el sermón había sido reconfortante, algo en mi interior no se sentía bien. Tal vez era la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mi hogar. Al abrir la puerta de casa, el silencio me golpeó como un balde de agua fría. «Mamá, estoy en casa», grité, esperando escuchar su voz cálida respondiendo desde la cocina. Pero no hubo respuesta. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos resonar en mis oídos. A medida que avanzaba por el pasillo, la inquietud crecía. Las luces estaban apagadas y la casa, normalmente llena de vida, se sentía vacía y fría. «¿Mamá?», volví a llamar, mi voz temblando, pero el eco fue mi única respuesta. Decidí que debía investigar. Caminé hacia la sala de estar, donde siempre nos reuníamos para ver películas, pero lo que encontré allí me hizo detenerme en seco. Un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba desordenada, los cojines del sofá tirados y un par de dulces esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera tenido prisa por salir. «¿Qué está pasando?», murmuré para mí mismo, sintiendo que algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me adentraba en la casa. Al llegar a la cocina, el horror se hizo realidad. La imagen que se presentó ante mis ojos era tan brutal que no podía comprenderla. Mi madre yacía en el suelo, su cuerpo sin vida y rodeado de un charco oscuro. A su lado, mi hermano pequeño, Jake, yacía también, con una expresión de terror congelada en su rostro. Y en la esquina estaba mi padrastro, Mark, en una posición que no podía ser más desgarradora. «No, no, no», repetía mientras mis piernas flaqueaban y caí de rodillas. La realidad se desvanecía ante mí y todo se tornó difuso. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? En ese momento, mi mente intentó buscar respuestas, pero solo había caos y confusión. De repente, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. William, mi medio hermano, había estado con nosotros. Su historia siempre había estado marcada por problemas, pero nunca pensé que pudiera llegar a esto. Desesperado, saqué mi teléfono y temblando, marqué el número de la policía. «¡Ayuda! Por favor, necesito ayuda», dije entre sollozos. «Mi familia... están muertos. Han sido asesinados».
La voz al otro lado de la línea intentaba calmarme, pero todo lo que podía pensar era en el horror que acababa de presenciar. Por favor, envíen a alguien rápido, imploré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mientras esperaba la llegada de los oficiales, mi mente se llenaba de recuerdos de William. Había sido un chico difícil, pero no podía imaginar que fuera capaz de algo tan atroz. Las palabras de los adultos, las advertencias sobre su comportamiento, resonaban en mi cabeza. Devon, es mejor que te mantengas alejado de él, decía a menudo mi madre. Pero nunca pensé que esas palabras tendrían un significado tan oscuro. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, y una parte de mí se sintió aliviada al escuchar que la ayuda estaba en camino, pero otra parte de mí estaba atrapada en un mar de confusión y desesperación. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Qué había llevado a William a convertirse en un monstruo? Con cada segundo que pasaba, la realidad se tornaba más aterradora, y sabía que nada volvería a ser igual. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a sangre y terror. Todavía en estado de shock, mi mente no lograba procesar lo que mis ojos habían visto. Me senté en el suelo de la sala, las manos temblorosas sosteniendo mi teléfono, mientras mis pulsaciones resonaban en mis oídos. Un silencio abrumador me rodeaba, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, murmuré para mí mismo, la voz quebrada por la desesperación. Con dificultad logré marcar el número de la policía. El sonido del tono me parecía interminable. Cada pitido era un recordatorio de la tragedia que había ocurrido. Finalmente, la voz de una operadora me sacó de mi letargo. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó con un tono profesional, pero yo solo podía escuchar el eco de mis pensamientos. Mi familia, tartamudeé. Están muertos. Por favor, ayúdenme. ¿Puede decirme su dirección?, insistió, y logré darles la información, aunque mis palabras sonaban vacías, como si el horror que estaba describiendo no me perteneciera. Después de colgar, me dejé caer en el suelo, rodeado por un silencio que ahora se sentía como una condena. Las paredes de nuestra casa, que alguna vez fueron testigos de risas y juegos, estaban ahora impregnadas de una tristeza abrumadora. Las luces de Halloween parpadeaban en la ventana, ajenas a la oscuridad que había invadido nuestro hogar. Los minutos transcurrieron como horas. Al fin, escuché el sonido de sirenas a lo lejos, un ruido que, en medio del caos, me ofreció un pequeño destello de esperanza. A medida que se acercaban, el sonido se convirtió en un torrente de luces azules y rojas que iluminaban la noche, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Los oficiales entraron en la casa, sus rostros reflejando una mezcla de profesionalismo y compasión. Uno de ellos, un hombre de cabello corto y expresión seria, se acercó a mí. «Soy el oficial Martínez», dijo, inclinándose para estar a mi altura. «¿Puedes decirme qué sucedió aquí?». Tragué saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que podía pensar era en el horror que había descubierto. «No lo sé», respondí, mi voz temblorosa. «Solo entré y los vi. No puedo creer que esto esté pasando». «Está bien, Devon», me interrumpió el oficial. «Vamos a necesitar que te quedes aquí. Tu seguridad es lo más importante ahora». Mientras los oficiales comenzaban a investigar, mi mente divagaba hacia William. Siempre había sido diferente, un poco extraño, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Las historias sobre su comportamiento errático comenzaron a fluir en mi mente como un torrente. Recuerdos de momentos perturbadores que había dejado de lado, como aquel día en el que había roto la ventana de la sala de estar en un arranque de ira. Los murmullos de los vecinos comenzaron a filtrarse en la casa. Podía escuchar a la gente hablando en voz baja, su tono lleno de tristeza y confusión. No podía soportar la idea de que el mundo estuviera al tanto de nuestra tragedia, como si mi dolor se convirtiera en un espectáculo. «¡Devon!», gritó una voz familiar. Era mi amigo Alex, que había llegado corriendo. Se acercó a mí, su rostro pálido. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». «No, no estoy bien».
respondí sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Mi madre, mi hermano, están muertos. William, él lo hizo. Alex palideció, su expresión cambiando de preocupación a horror. William, pero él siempre ha tenido problemas. No puede ser cierto. Lo es, Alex. Lo sé. No sé cómo, pero es él. La realidad se asentó entre nosotros y el peso del dolor pareció aplastarnos. A medida que los oficiales continuaban su trabajo, la comunidad se unía en un murmullo de incredulidad. Nunca había pensado que Halloween, una noche que debería estar llena de risas y dulces, se convertiría en un recuerdo sombrío que me perseguiría para siempre. El frío de la noche se hizo más intenso mientras el horror se apoderaba de mi corazón. Lo único que podía hacer era esperar respuestas y, sobre todo, esperar que el monstruo detrás de todo esto no regresara. El aire en Martin, Ohio, era pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. La búsqueda de William se había intensificado, y yo, atrapado entre el horror de lo que había sucedido y el deseo de entender, me encontraba en un estado de confusión permanente. Mis pensamientos corrían en círculos, y los recuerdos de nuestra infancia, esos momentos que alguna vez consideré simples, empezaron a adquirir un significado diferente, más oscuro. Recorría la casa, una sombra en un lugar que alguna vez fue un hogar. Las paredes parecían susurrar, recordándome risas que ahora eran ecos lejanos. De repente el timbre sonó, rompiendo el silencio. Era el señor Thompson, un viejo amigo de la familia que había estado al tanto de la tragedia. «Devon, hijo», dijo, su voz temblorosa. «¿Estás bien?» Lo miré a los ojos, buscando respuestas que no tenía. «No, no estoy bien. ¿Cómo podría estarlo?», respondí, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí. «¿Sabes dónde está William?». Él hizo una pausa, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. «La policía lo está buscando, pero…», dudó. «Hay cosas que me preocupan desde hace tiempo sobre él, cosas que no he compartido». La curiosidad se encendió en mí. «¿Qué cosas?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Recuerdos, incidentes, cosas que sucedieron cuando ustedes eran más jóvenes», dijo, bajando la mirada. Siempre hubo algo extraño en William, algo que no podía definir. Mis pensamientos se dirigieron a esos momentos inquietantes. Recuerdos de cuando éramos niños, las veces que William se aislaba, sus miradas perdidas. «¿Te refieres a las veces que rompía cosas?», pregunté, tratando de recordar. Siempre pensé que era solo un niño problemático. «No solo eso, Devon. Hubo incidentes más serios. Una vez, el señor Thompson se detuvo, como si le costara pronunciar las palabras. Una vez, él hirió a un gato en el vecindario. Dijo que lo hacía porque escuchaba voces. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recuerdos de un William diferente comenzaron a surgir, un William que escondía algo más profundo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», exclamé, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban. «¿Por qué nadie hizo nada? La familia siempre se cubre entre sí, Devon. No quise causar problemas, pero ahora veo que fue un error». Su voz temblaba, cargada de pesar. William necesitaba ayuda, y no se la dimos. Sentí que mis piernas flaqueaban. La culpa me invadía como una sombra. «¿Y si hubiera hecho algo?», pregunté, casi en un susurro. «¿Y si hubiera hablado con él?». El señor Thompson me miró con compasión, pero también con una dureza que no esperaba. «A veces las cosas están fuera de nuestro control, pero ahora es diferente. La policía está trabajando para encontrarlo, y tú necesitas cuidar de ti mismo». Su consejo resonó en mi mente, pero la idea de quedarme de brazos cruzados mientras William estaba suelto me resultaba insoportable. «No puedo quedarme aquí», dije con determinación. «Tengo que hacer algo». El señor Thompson se acercó y me puso una mano en el hombro. «Devon, no estás solo en esto. Te ayudaré en lo que pueda, pero tienes que prometerme que no te pondrás en peligro». Asentí, aunque en mi interior sabía que la preocupación por mi seguridad era lo último que importaba en ese momento. «Voy a encontrarlo», declaré,
sintiendo que una chispa de propósito se encendía en mí. A medida que el señor Thompson se alejaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué había llevado a William a este punto? Y más importante, ¿quién era realmente? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como un torbellino, y sabía que debía buscar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad de la noche de Halloween se cernía sobre mí como un manto pesado, y cada destello de luz de las linternas que iluminaban los rostros de los niños disfrazados en la calle me parecía un recordatorio de la vida que había perdido. No era solo la ausencia de mi madre, mi hermano y mi padrastro. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada, dejando solo un vacío helado y un eco de risas que ya no serían compartidas. Mientras los medios de comunicación comenzaban a acosarme, preguntándome sobre mis recuerdos de William, supe que la carga de la tragedia recaía sobre mis hombros. «No tengo ni idea de dónde podría estar», respondía un reportero que me empujaba su micrófono en la cara. Solo quiero entender por qué». Los flashes de las cámaras me aturdían, y cada pregunta se sentía como un puñetazo en el estómago. La presión era abrumadora, y el dolor se convertía en una sombra constante. Recuerdo que me detuve un momento, buscando la mirada de algún vecino conocido en el mar de rostros extraños, pero estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, sus propias historias de Halloween. Nadie podía comprender el horror que se había apoderado de mi hogar. Esa noche, cuando finalmente regresé a la casa, todo estaba en silencio. La policía había dejado el lugar, pero el aire seguía impregnado de un aura de desgracia. Caminé por el pasillo, sintiendo el peso del luto en cada paso. Las fotos familiares colgaban de las paredes, sonrisas congeladas en el tiempo, ajenas a la tragedia que se había desatado. «¿Por qué, William?», murmuré para mí mismo, sintiendo que las palabras se ahogaban en mi garganta. Entonces, el sonido de un teléfono resonó en la habitación. Me sobresalté y, con manos temblorosas, respondí. Era un oficial de policía. «Devon, necesitamos hablar contigo sobre William. Hay algo que descubrimos en su historial médico». «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Él había estado en tratamiento psiquiátrico, pero dejó de asistir a sus sesiones hace un par de meses. Su terapeuta mencionó que estaba mostrando un comportamiento errático. Es posible que haya estado en crisis. «Eso no es una sorpresa», dije, recordando las miradas perdidas de William en los últimos meses. Nunca estuvo bien, pero no pensé que llegaría a esto. «Hay un lugar donde creemos que podría estar escondido, un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad. Vamos a ir a buscarlo», continuó el oficial. «¿Puedo ir con ustedes?», pregunté, la urgencia apretando mi pecho. «No, Devon, es peligroso. Debes quedarte aquí», insistió, y colgó antes de que pudiera protestar. Sentí que el tiempo se detenía. La idea de que William estuviera tan cerca, en un lugar donde podría encontrarlo, me llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Pero, por otro lado, sabía que debía ser cauteloso. No podía perder más. La angustia me envolvió, y decidí que no podía quedarme quieto. Si nadie iba a ayudarme a entender, tendría que hacerlo por mi cuenta. Esa noche, salí de casa, caminando hacia el centro de la ciudad. La luna llena iluminaba el camino, mientras que mi mente corría alocada, imaginando a William en cada sombra. «¿Dónde estás?», susurré en la oscuridad. Las calles estaban vacías, y el eco de mis pasos resonaba como un grito en la noche. Al llegar al antiguo edificio, el aire era pesado y rancio. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Temblando, empujé la puerta, que chirrió como si intentara advertirme. «William, ¿estás aquí?», llamé, mi voz reverberando en las paredes vacías. No hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me rodeaba. Mientras recorría el lugar, cada habitación contaba una historia de abandono y desolación. Mis pensamientos se volvieron hacia los momentos que había compartido con William, los juegos de infancia y las risas que parecían tan lejanas, pero también recordé las discusiones, las miradas de desprecio en su rostro. «¿Qué te pasó, hermano?», pensé, sintiendo que la culpa me estrangulaba.
De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en el fondo, como un eco de mis propios miedos. Mi corazón se aceleró. «William», llamé de nuevo, esta vez con más fuerza. «Sal de ahí. No tienes que esconderte». Pero mi voz se perdió en la oscuridad, y el silencio volvió a envolverme. Mientras me movía por los pasillos, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de que algo estaba mal, de que algo oscuro acechaba en las sombras, se intensificó. «No estoy solo», pensé, un nudo de ansiedad formándose en mi estómago. ¿William estaba ahí? ¿O había algo más? ¿Algo que no podía ver? La búsqueda de respuestas me había llevado a un lugar aterrador, y la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. No solo estaba tratando de encontrar a mi hermano, estaba tratando de resolver el rompecabezas de una tragedia que había destrozado mi vida. Y lo peor de todo, me di cuenta de que la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. El aire en Martin, Ohio, era denso y pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Después de todo lo que había sucedido, me sentía como un náufrago en un océano de dolor y confusión. Las calles, que antes parecían vibrantes con la alegría de Halloween, ahora estaban teñidas de un silencio inquietante. Mientras caminaba hacia el parque, el lugar al que me había llevado el mensaje anónimo, un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras de los árboles se alargaban y se retorcían, como si quisieran atraparme. La idea de que William pudiera estar cerca me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía encontrar respuestas, no solo sobre lo que había sucedido en casa, sino también sobre él, que había llevado a mi medio hermano a ese punto. Cada paso que daba resonaba en mi mente, recordándome el sonido de los gritos en mi hogar, la risa de mi madre, el aliento de mi hermano. Todo se sentía tan distante ahora. Al llegar al parque, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Los bancos estaban vacíos, y la luz de la luna se filtraba a través de las ramas, proyectando sombras danzantes en el suelo. «William», llamé, mi voz temblando. «Si estás aquí, necesito hablar contigo». La respuesta fue un silencio ensordecedor. Era como si el parque mismo me mirara, juzgando mis decisiones. Mientras me movía entre los árboles, mi mente regresaba al diario que había encontrado en el desván de nuestra casa. Las páginas estaban llenas de garabatos oscuros, pensamientos desconectados que revelaban una mente en crisis. Frases como «nadie me entiende» y «la familia es una traición» me perseguían. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había pasado para que William se convirtiera en el monstruo que había arrasado con mi vida? Un crujido a mis espaldas me hizo girar. «¿William?», pregunté, esta vez con más firmeza. Pero no era él. Era un grupo de jóvenes que reían y celebraban Halloween. Sus risas eran un eco distante de lo que una vez fue mi vida. Me sentí estúpido al estar allí, en medio de la oscuridad, buscando respuestas de alguien que había cruzado una línea irreparable. Sin embargo, no podía darme por vencido. De repente, el sonido de pasos pesados me hizo girar rápidamente. Allí, entre las sombras, vi la figura de William. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente tan vivos, parecían vacíos. «Devon», dijo con una voz que apenas reconocí, «no deberías estar aquí. No tengo otra opción. Necesito entender. ¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una rabia contenida. «¿Por qué mataste a mamá, a Alex y a Mark?». William se rió, pero no era una risa de alegría. Era una risa amarga, llena de desesperación. «Tú no entiendes. Ellos me traicionaron, me hicieron sentir como un extraño en mi propia familia. Nadie me escuchó, nadie se preocupó por mí». «Eso no justifica nada», le grité, el dolor en mi pecho apretándose como un lazo. «Podrías haber buscado ayuda, podrías haber hablado con alguien». Se movió hacia mí, sus pasos lentos pero decididos. ¿Ayuda? ¿Y quién iba a ayudarme? Los médicos solo me llenaban de pastillas. ¿Y ustedes? Ustedes nunca vieron la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, sintiendo que la ira y la tristeza se entrelazaban en una lucha interna. ¿La verdad de que te dejaste llevar por tus demonios? ¿La verdad de que arruinaste nuestras vidas por tus miedos? William se detuvo, su expresión se tornó seria.
No era solo yo, Devon. Había algo más, algo oscuro que siempre estuvo ahí. Y tú no lo ves. Ellos lo sabían. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué sabes, William? ¿Qué más hay detrás de esto? Te lo diré, dijo, su voz ahora un susurro. Pero no aquí, no en este lugar. Es más grande de lo que imaginas. Mientras hablaba, el aire se volvió más frío. Podía sentir la tensión entre nosotros, como si el parque mismo estuviera esperando el desenlace de esta conversación. Pero antes de que pudiera responder, un ruido interrumpió el silencio, y la oscuridad pareció cerrarse a nuestro alrededor. El aire frío de la noche de Halloween calaba mis huesos mientras me enfrentaba a la sombra del parque. Las hojas secas crujían bajo mis pies, y la luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba tenuemente el sendero que me llevaba hacia William. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sombrío que resonaba en mi pecho. No sabía qué esperar, pero la determinación de enfrentar a mi medio hermano era más fuerte que el miedo que me invadía. «William», grité, tratando de no dejar que la voz temblorosa traicionara mi nerviosismo. «Sal de ahí. Necesitamos hablar». El silencio del parque era ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi su figura emerger de entre las sombras. Estaba más delgado, sus ojos parecían hundidos y había una locura desbordante en su mirada. «¿Por qué has venido, Devon?» Su voz era un murmullo, como si cada palabra estuviera cargada de desesperación y resentimiento. «¿Acaso no entiendes que esto no es un juego?» «No, William, no es un juego. Mataste a mamá, a Jake y a Mike. ¿Cómo pudiste hacer algo así?» La rabia brotaba de mis labios como un veneno, pero sentí que dentro de mí había algo más. Tristeza, confusión y un profundo dolor. «No fui yo. No entiendes, Devon. Ellos me estaban manipulando. Había voces en mi cabeza, voces que me decían que lo hiciera. La desesperación en su mirada se mezclaba con un rayo de locura. No podía controlarlo. ¿Voces? ¿Qué voces, William? No hay excusa para lo que hiciste. Tienes que asumir la responsabilidad». Mis palabras retumbaban en el aire, pero en el fondo, sabía que William había estado luchando con sus demonios desde hacía tiempo. «¿Planeabas atacarme también?» Su sonrisa fue escalofriante. «Siempre estuviste en peligro, Devon. Ellos querían que me deshiciera de ti, pero no lo hice. Todavía». La risa que siguió era inquietante, como un eco de locura que reverberaba entre los árboles. «¿Quiénes son ellos? ¿Quién te está manipulando?» La pregunta brotó de mis labios casi sin querer. El grupo del que nunca pude escapar. Siempre están observando, siempre están esperando». Su mirada se desvió hacia la oscuridad, como si temiera que las sombras estuvieran escuchando. «Me dijeron que tenía que eliminar a los débiles». De repente, un grito de sirenas rompió el silencio de la noche. La luz azul de las patrullas iluminó el parque, haciendo que las sombras danzaran a nuestro alrededor. «No, no, no puedes dejar que me atrapen». William retrocedió, su rostro enmarcado por el pánico. «William, no tienes que hacer esto». Intenté acercarme, pero él se apartó. Su expresión se tornó furiosa. «No entiendes, Devon. Ellos no me dejarán ir. Tú también eres parte del plan». Las luces de la policía se acercaban, y de repente, varios agentes aparecieron, rodeando a William. «William Liske, estás bajo arresto», gritó uno de los oficiales, su voz firme y autoritaria. «No, no me lleven, no entienden. Fui manipulado». Sus palabras se convirtieron en gritos, pero fue en vano. Los policías lo inmovilizaron, y William, en su desesperación, lanzó una mirada a mis ojos. «Devon, ellos vendrán por ti también. No estarás a salvo». El eco de su voz se desvaneció mientras lo llevaban, y una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte se llenaba de una inquietante duda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué poder tenían sobre él? Mientras observaba cómo lo llevaban lejos, la risa siniestra de William resonaba en mi mente, como un eco de advertencia. El aula estaba llena de estudiantes, algunos prestando atención y otros distraídos mirando sus teléfonos. Era un día fresco en Farmingdale, Nueva York, y la brisa que se colaba por la ventana parecía traer consigo un aire de expectación.
Me encontraba en el estrado, con mis notas en una mano y un marcador en la otra, lista para dar inicio a una conferencia sobre psicología. Siempre había sentido una profunda pasión por la enseñanza y el deseo de inspirar a mis alumnos. La mente humana es un laberinto fascinante, comencé, mientras mis ojos recorrían las caras de mis estudiantes. Cada uno de ustedes es un explorador en este laberinto. ¿Quién se atreve a entrar? Un murmullo de risas y algunas manos se levantaron. En ese instante me sentí viva. Discutimos sobre la complejidad de la mente, las emociones humanas y cómo éstas pueden llevar a comportamientos inesperados. Durante la clase, no pude evitar pensar en Derek, mi hijo, y en sus luchas internas. La salud mental es un tema que debemos abordar con seriedad. A veces, lo que parece ser un simple problema puede convertirse en algo mucho más grande. Dije, tratando de conectar la lección con mi propia vida. La clase terminó y, mientras mis estudiantes salían, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia Derek. Sabía que su condición lo hacía volátil, y aunque había tratado de buscar ayuda para él, a menudo me sentía impotente. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa. La noche de Halloween había cambiado para siempre. Había justicia, pero la sensación de que algo más oscuro aún acechaba en las sombras se mantenía viva. Con el corazón pesado, comprendí que mi lucha apenas comenzaba. La familia, la traición y la locura habían tocado a mi puerta, y aunque había encontrado respuestas, muchas preguntas quedaban sin respuesta, dejando un vacío que resonaba con la risa de mi hermano.